Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la epístola a los hermanos de la congregación de Corinto por parte del hermano Pablo. Esta vez vamos a entrar al capítulo 13, no sin antes revisar lo que vimos el Shabbat pasado en el capítulo 12. En el capítulo 12, el apóstol corrigió la confusión de Corinto respecto a la espiritualidad que debe ser manifestada en la congregación y que es muy diferente a la espiritualidad pagana de la que algunos aún no se desprendían. Pablo les enseñó que las manifestaciones de la espiritualidad pagana dividían y se recibían por ritos y transacciones humanas, se pagaban a los dioses para recibir dones. Pero la espiritualidad de la congregación era guiada por Ruach HaKodesh. Unía, en vez de dividir la espiritualidad de la congregación a través de Ruach HaKodesh, unía. Era una espiritualidad ordenada y además el objetivo era que edificaba toda la comunidad. Pablo les enseñó que hay diversidad de dones en la congregación, que los dones sostienen los ministerios y estos ministerios con fusiones provocan operaciones, es decir, transformaciones, pero que todo provenía de un mismo Dios, el que hace todo. Ningún don hace superior a nadie porque todos provienen de la misma fuente y fueron dados para la edificación del cuerpo. Usando la imagen del cuerpo, Pablo mostró que cada miembro tiene una función distinta, pero todos son necesarios y ninguno puede menospreciar al otro ni exaltarse por encima de los demás. Así confrontó entonces el orgullo, la competencia y el individualismo que dominaba a algunos en esa congregación de Corinto. Finalmente, después de reconocer que algunos dones tienen mayor utilidad para la edificación colectiva, exhortó a anhelar los mejores dones, pero cerró con una declaración sorprendente y dijo, y aún yo os muestro un camino más excelente. Con esta frase Pablo prepara la transición al capítulo 13, que vamos a ver esta noche, donde explicará cuál es ese camino más excelente. El apóstol enseñará que más importante que tener dones es caminar por el camino que gobierna esos dones, y de eso es lo que nos va a enseñar en este capítulo 13. Empecemos retomando las palabras de Pablo al cerrar el capítulo 12 y abrir el 13. Él dijo, y aún yo les muestro un camino más excelente. El apóstol concluyó el capítulo 12 diciendo esas frases o esas palabras, y aún yo les muestro un camino más excelente. Él mismo está mostrando. ¿Cómo así? Para comprender el peso de esta afirmación del apóstol, debemos recordar el contexto previo. Shaul ha expuesto cómo debe manifestarse la espiritualidad comunitaria a través de los dones espirituales, que eran profecías, lenguas, sanidades, administración, etc. Y cómo la congregación opera o debe operar como un solo cuerpo con diversidad de funciones. Aunque exhorta a los creyentes de Corinto a procurar los dones más edificantes, inmediatamente les dice, y aún yo, al enfatizar aún yo, Pablo parece invitar a los corintios a observar cómo él mismo gestiona los dones que él ha recibido. No se coloca en un pedestal de superioridad, sino que se ofrece él mismo como un modelo digno de imitar. Por eso les dice, les muestro. Él dice, aún yo les muestro. Con lo cual Shaul no se limita a dar una instrucción teórica. Se ofrece a sí mismo como un testimonio viviente de cómo debe comportarse alguien que ha recibido dones extraordinarios. Cuando dice un camino excelente, en las traducciones al griego, la palabra utilizada para camino es odos. Sin embargo, tenemos que recordar el trasfondo mental y hebreo de Pablo. Él es un hebreo, no un griego. Este término, camino,
o dos en griego, equivale al hebreo derek, que significa literalmente un camino o senda, pero en el plano metafórico al que se refiere Pablo, él lo está usando como una metáfora de un camino y se refiere al rumbo de las decisiones cotidianas, es decir, a la conducta, la moralidad y el modo de vida de un creyente. Es decir, el camino al que se refiere Pablo, el derek, es la forma en que vive el creyente. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en realidad es, procuren los dones mejores, pero bajo una conducta de vida en excelencia. Se refiere a que no basta con anhelar los dones por simple protagonismo o por el mero deseo de servir. Lo crucial es cómo serán sus vidas teniendo esos dones. Por eso va a iniciar el capítulo 13 poniéndose de ejemplo él. No dice si ustedes hablaran, sino que escribe en primera persona del singular y dice, si yo hablase, si yo tuviese, si yo entregase. Con esto, Pablo aplica la rigurosidad de lo que significa el camino más excelente. Es decir, de la conducta excelente en su propia vida. Antes de exigirle a la comunidad, él se pone de ejemplo de lo que es caminar en la excelencia. Al usar la primera persona, diciendo si yo, él logra dos objetivos como pastor, pastorales, objetivos pastorales. Profundiza primero que se evite acusar a alguien porque se está poniendo él por delante. Y lo segundo es que define la verdadera madurez de un creyente que recibe dones. Así que entendiendo esto, que es el camino, vamos ahora a emprender ese camino junto con Pablo en este capítulo 13. El verso 1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol acaba de decir que mostrará el camino más excelente para ejercer los dones y para explicarlo, él se pone a sí mismo como ejemplo diciendo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Para comprender esta expresión, debemos recordar el contexto de Corinto. Algunos creyentes estaban fascinados por las manifestaciones espirituales llamativas y buscaban prestigio mediante experiencias de éxtasis en las que pronunciaban expresiones incomprensibles que los hacían parecer más espirituales que los demás. Frente a esa actitud, Pablo introduce un caso hipotético. Dice, si yo hablara, al decir si yo, invita a la congregación a imaginar una situación que él mismo no posee. El escenario comienza siendo imaginable y significa hablar todas las lenguas humanas. Pablo está diciendo, si yo hablara todas las lenguas de la tierra. Pero enseguida lleva la idea al extremo al añadir y angélicas. Él va de lo máximo imaginable, que es que él hable todos los idiomas de la tierra, a lo imposible, a lo extraordinario que es que él pueda hablar también la lengua de los ángeles. Es un caso hipotético que le está poniendo. Por eso dice, si yo, mediante esta hipérbole, una hipérbole es una exageración, Pablo exagera deliberadamente su argumento para conducir a la congregación a una conclusión. Es como si dijera, aunque yo pudiera hablar todos los idiomas de la tierra e incluso el supuesto idioma de los ángeles, esa capacidad en mí no tendría ningún valor para la congregación, sino va acompañada del amor. Por eso continúa, pero no tengo amor, no he llegado a ser entonces como metal que resuena o címbalo que retiñe. La imagen que les presenta al decir como metal o címbalo que retiñe, la imagen era muy significativa para los corintios. En los templos paganos, los címbalos y otros instrumentos de bronce
producían un estruendo repetitivo que acompañaba los estados de éxtasis. Pablo compara su supuesta manifestación espiritual de hablar todos los idiomas de la tierra y el de los ángeles con ese ruido vacío. Mucho sonido, pero no entendimiento, no edificación y sin vida. La mención de las lenguas angélicas alude a una creencia de algunos sectores del judaísmo del siglo I sobre un supuesto lenguaje celestial de los ángeles. Sin embargo, en las escrituras, los ángeles siempre hablaban a los hombres en un idioma comprensible. Pablo no enseña la existencia de esa lengua, sino que utiliza esto como parte de una exageración, de una hipérbole, para reforzar su argumento. Al decir, pero no tengo amor, Pablo introduce el tema central del capítulo. El amor no es un sentimiento humano. El amor del que va a hablar Pablo no es un sentimiento humano, sino el carácter del Mesías. Pablo está diciendo que un creyente puede tener todos los dones más extraordinarios, inclusive hablar todos los idiomas de la tierra y hablar el lenguaje de los ángeles, pero si no sigue el mismo camino de la vida de Mashiach, todo lo que manifieste no pasa de ser un ruido vacío delante de Dios. Y dice el verso 2 al 3: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todos los conocimientos, y si tuviera fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Vamos a entender. Después de exagerar diciendo que aun si él pudiera hablar todos los idiomas de la tierra e incluso de los ángeles si lo tuvieran, sin una vida semejante a la de Mashiach, ese don no tendría ningún valor delante de Dios. Pablo vuelve a ponerse otra vez como ejemplo y continúa diciendo, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, ahora aquí nuevamente emplea una hipérbole, es decir, una exageración literaria para llegar a su argumento, para llevar su argumento al máximo. Es como si dijera, aunque recibiera un don de profecía tan extraordinario que comprendiera todos los misterios revelados por Dios y alcanzara todo conocimiento, y añade, y si tuviera toda la fidelidad como para trasladar montañas, es decir, una fidelidad tan firme y perseverante que pudiera enfrentar y vencer los mayores obstáculos de la vida. Entonces concluye, pero no tengo amor, nada soy. Con estas palabras vuelve al tema central del capítulo. El camino más excelente para ejercer cualquier don es el amor, no como un sentimiento humano, sino como el carácter de Dios reflejado en el creyente. Pablo lleva deliberadamente su ejemplo al extremo otra vez. Ningún ser humano puede alcanzar por sí mismo la plenitud de la revelación del conocimiento y de la fidelidad. Esa plenitud pertenece solo a Dios. Al mencionar la profecía, el conocimiento y la fidelidad, no la fe, la fidelidad, retoma los mejores dones del capítulo anterior para enseñar que ningún don, aunque sean los mejores, tienen valor si quien los ejerce no refleja el carácter del Mesías. Luego lleva esa exageración al terreno de las obras, diciendo, ¿y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres? Es decir, aunque dedicara toda su vida a la caridad más radical, y todavía va más lejos y dice, ¿y si entregara mi cuerpo? La entrega del propio cuerpo representa la máxima expresión del sacrificio. Sin embargo, vuelve a concluir, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Es como si dijera, aunque entregara todos mis bienes para alimentar a los pobres e incluso ofreciera mi propio cuerpo en sacrificio, de nada aprovecharía si todo ello no naciera del amor.
es decir, de una vida que refleja el carácter de Dios. No se trata de obras o sacrificios que exalten al creyente, sino de llevar una vida semejante a la del Mesías. Y dice el verso 4: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Vamos a entender, porque aquí viene lo interesante de este capítulo. Pablo ha usado una serie de hipérboles, de exageraciones para confrontar directamente a la élite espiritual de Corinto. Ellos pensaban que la revelación, el conocimiento profundo y las manifestaciones extraordinarias los colocaban en una categoría superior y les daban derecho a menospreciar a los demás. Después de demostrar que los dones más espectaculares y los sacrificios más extremos carecen de valor cuando buscan la exaltación personal, el apóstol ahora pasa a revelar cómo ese camino más excelente del que está hablando y al que él ha llamado el amor, lo va a explicar y pasa a decir, el amor es paciente. Al decir el amor es paciente, Pablo deja de hablar del camino excelente en forma general y comienza a describir ese camino. Es decir, muestra que no está hablando de un sentimiento, sino de cómo es el carácter de Dios que todo creyente debe reflejar al ejercer el don que ha recibido para la edificación de la congregación. El primer rasgo del carácter de Dios es la paciencia. Pablo usa el verbo griego macrotimeo, que significa ser tardo para la ira o tener largo ánimo. En el pensamiento hebreo de Pablo equivale a la expresión largo de nariz, una manera de describir a Dios como aquel que no devuelve mal por mal, no se aira para tomar represalia. Luego añade que el amor es bondadoso, es decir, que Dios es útil, servicial y activo para hacer el bien. Significa que a Dios no le basta con evitar el mal, sino que Él toma la iniciativa para beneficiar a los demás. Cuando afirma que no tiene envidia, emplea el griego celó, que es celo, un celo que puede convertirse en resentimiento. Lo que trata de decir Pablo es que Dios en su carácter, en su forma de ser, no busca competir ni se consume de envidia por lo que otros tienen. Finalmente, al decir que no es jactancioso ni arrogante, expresa que Dios no hace ostentación de sí mismo ni se infla de orgullo, porque el verbo fisó que ponen allí es hincharse, retrata precisamente la actitud que dominaba a muchos en Corinto. Con estos primeros 5 rasgos del amor, del camino más excelente, Pablo confronta a la congregación como si les preguntara: ¿reflejan ustedes realmente ese carácter en la manera en que se tratan unos a otros? Mientras algunos en Corinto se llevaban a los tribunales, se herían con divisiones, competían por prestigio y se enorgullecían de sus dones, el carácter de Dios se manifestaba en paciencia, bondad, humildad y ausencia de envidia. En síntesis, el camino más excelente no es un sentimiento, consiste en caminar con un carácter semejante al del Mesías. Sin ese carácter, aún los dones más extraordinarios pierden todo su valor ante Dios. Y dice el verso 5 al 7: no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ponga muchísima atención. El apóstol ya había exhortado a la congregación: imítenme a mí, como yo imito al Mesías. Ese era precisamente el camino más excelente, reflejar el carácter de Yeshua. Ahora, después de revelar 5 rasgos de ese carácter,
continúa describiendo otro rasgo para que todo creyente los imite. Continúa diciendo, no se porta indecorosamente. El verbo griego askemoneo significa actuar de manera vergonzosa, deshonrosa o impropia. En una congregación marcada por el desorden y el exhibicionismo espiritual, esta expresión de Pablo confrontaba directamente sus conductas. Les está diciendo, imiten al Mesías. Él se manifestó siempre con dignidad, orden y servicio al prójimo. Luego añade, no busca lo suyo. Aquí Pablo toca el corazón del problema de Corinto, el egoísmo. El Mesías no busca su propio beneficio, ni prestigio o reconocimiento, sino la edificación y el bien de los demás. Ese mismo carácter debe reflejar el creyente. Y al decir no se irrita, describe a quien no se deja provocar fácilmente ni responde con explosividad. Así Yeshua, aún frente a la ofensa, manifestó dominio propio. Y cuando añade no toma en cuenta el mal recibido, emplea un término contable que significa no llevar un registro de agravios. ¿Para qué? Para cobrarlos después. El Mesías fue insultado, rechazado, escupido, herido, torturado, crucificado y aún en la cruz respondió con perdón. Después afirma, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El carácter de Dios no se complace en el pecado ni en la caída del prójimo, sino en que la verdad lo confronte, lo lleve al arrepentimiento y transforme su vida. Finalmente, Pablo concluye con 4 expresiones absolutas. Todas dicen todo. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Con estos 4 todo, ponga atención, con estos 4 todo, el apóstol pasa de describir el carácter del Mesías a mostrar la respuesta que tiene que dar el creyente a ese carácter del Mesías. Es como si dice, si Dios nos ama revelando su carácter, nuestro amor hacia Él debe reflejar ese mismo carácter. Pablo deja claro que si el amor del Mesías hacia nosotros se manifiesta en su paciencia, su bondad y los demás rasgos de su carácter, nuestro amor hacia Él debe responder con un carácter semejante, reflejando una vida de testimonio, una vida que todo lo sufre perdonando, que toda su palabra es fiel, que a toda su palabra es fiel, que a todas sus promesas guarda con esperanza y que todo lo soporta perseverando hasta el fin. Esos todos son la representación del amor del creyente al amor de Machía. Machía nos presenta su amor con un carácter, los creyentes le presentamos nuestro amor con ese carácter semejante al de él. Y dice el verso 8 al 11, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Ponga muchísima atención, por favor. Con los 4 todo, Pablo mostró que el caminar, el camino más excelente es responder al amor de Dios, es decir, a su carácter con un amor, es decir, con un carácter semejante, sufriendo todo y perdonando, siendo fiel en toda su palabra, esperando el cumplimiento de toda su promesa y perseverando fielmente hasta el fin. Ahora, para completar su enseñanza, añade, el amor nunca deja de ser. Pablo ya ha demostrado que sin amor, es decir, sin el carácter del Mesías, todo don y todo sacrificio carecen de valor. También ha explicado que ese amor no es un sentimiento humano, sino la manifestación del carácter eterno e inmutable de Dios. Por eso afirma que el amor nunca deja de ser. Así como Dios no cambia ni deja de existir, tampoco cambia su carácter. En contraste añade,
Pero si hay profecía, se acabarán. Si hay lengua, cesarán. Si hay conocimiento, se acabarán. Con ello establece una diferencia fundamental. Los dones son temporales, pero el carácter de Dios que tenemos que imitar permanece para siempre. La enseñanza es clara. Anhelar los dones para alcanzar prestigio o superioridad carece de sentido, porque los dones son pasajeros. Lo que realmente importa delante de Dios no es la grandeza del don, sino reflejar su carácter, vivir con paciencia y bondad, sin envidia, ni jactancia, ni arrogancia, sino que actuar con humildad, buscar el bien del prójimo, alegrarse con la verdad y perseverar fielmente hasta el fin. A continuación, Pablo explica por qué los dones son temporales y por qué darles un valor exagerado es una señal de inmadurez. Por eso dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Con estas palabras afirma que ningún don recibido por un creyente alcanza la plenitud en esta era, en este tiempo. Todo conocimiento y toda profecía son parciales, son fragmentarios y provisionales. Por eso añade con esperanza. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué significa? Pablo apunta a la venida de Yeshua, cuando llegará entonces con él la plenitud. En ese momento, todos los dones que hoy sirven para edificar provisionalmente a la congregación dejarán de ser necesarios, porque ya no conoceremos ni anunciaremos la verdad en parte, sino que la internalizaremos, nos llenaremos de ella en plenitud. Para ilustrarlo, añade, cuando yo era niño, nuevamente se pone como ejemplo para hablar de la madurez espiritual. Un niño no está mal por ser niño, simplemente vive una etapa incompleta. De la misma manera, mientras esperamos el regreso del Mesías, nuestro conocimiento de Dios sigue siendo parcial. Por eso concluye, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. La imagen expresa la esperanza de que cuando el Mesías regrese, dejaremos atrás toda limitación y participaremos de la plenitud que Dios ha preparado para los suyos. Y así llegamos al verso 12 que dice, porque ahora vemos como un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ponga atención. Pablo llega al cierre del capítulo habiendo mostrado que en esta era todo es temporal y parcial y que entender esa realidad es parte de la madurez. Solo así termina el anhelo egoísta por dones visibles que no perfeccionan a nadie, porque la perfección, Yeshua, aún no ha llegado. Por eso dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Para comprender esta metáfora, debemos recordar que Corintio era famosa por sus espejos de bronce pulido. No eran de vidrio como los de hoy, sino laminados metálicos que reflejaban una imagen real, pero menos nítida, limitada y fácilmente distorsionada. Pablo toma esa realidad para enseñar que así es nuestro conocimiento presente de Dios. Así conocemos a Dios. Lo que vemos a través de las escrituras es verdadero, es la imagen verdadera de Dios, pero todavía está incompleto. Y al añadir oscuramente, no se refiere solo a la imperfección del espejo, sino que a nuestro conocimiento sigue siendo parcial. Lo que conocemos de Yeshua hoy es parcial, es indirecto y es velado. Conocemos a Dios por su palabra y por su obra, pero como quien contempla una realidad verdadera en un reflejo, no en su plenitud. Por eso añade, pero entonces veremos cara a cara. Esto apunta a estar plenamente en la presencia del Mesías en su venida. En ese día, todo nuestro ser será transformado. Él dejará de ser percibido en parte
como una imagen para convertirse en una realidad visible y palpable. Ya no necesitaremos dones parciales, pues seremos sumergidos en la plenitud de su gloria, alcanzando dimensiones que hoy ni siquiera podemos imaginar. Entonces dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Aquí Pablo pasa de la gnosis en griego, que es un conocimiento parcial o intelectual, a lleva la palabra ahora a epignosomai, que es conocimiento pleno, preciso y maduro. Al decir ahora no conozco, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, no habla de saber más datos, sino de una relación plena e inmediata con la verdad, ya no como algo externo en las escrituras que intentamos comprender, sino como una realidad viva en la que seremos completamente sumergidos y transformados. Y concluye Pablo, como he sido conocido. Con estas palabras, él revela una verdad asombrosa. Dios ya nos conoce por completo en este presente. Él contempla perfectamente nuestro origen. Él sabe quiénes somos. Nuestro propósito Él lo conoce y nuestro destino final, Yeshua lo conoce. Lo que Shaul nos anuncia es que en la venida del Mesías daremos el gran salto, dejaremos atrás la revelación en parte para entrar en una intimidad total con el Creador, conociéndolo cara a cara con la misma claridad y plenitud y transparencia con la que Él ya nos conoce a nosotros hoy. La escritura enseña que fuimos creados a imagen de Dios. Pablo ha mostrado que el camino más excelente es comenzar a restaurar esa imagen en el Mesías, pero la consumación de esa imagen llegará a su plenitud cuando Él regrese. Y cierra el capítulo diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ponga muchísima atención. Pablo llega a su conclusión. A lo largo del capítulo ha revelado que el camino más excelente que quería mostrar era el amor. No un sentimiento humano, sino la respuesta del creyente al carácter de Dios. Si Dios nos ha amado manifestando paciencia, bondad, humildad y verdad, nosotros le respondemos reflejando ese mismo carácter. Una vida que todo lo soporta, todo lo cree de su palabra, todo lo espera en el cumplimiento de todas sus promesas y persevera en todo fielmente hasta el fin. Pablo les enseñaba a los creyentes corintios y a nosotros en este tiempo que mientras aguardamos el regreso del Mesías, debemos comprender con madurez que en la era en que estamos viviendo todo es temporal y nuestro conocimiento de Dios sigue siendo parcial. Por eso debemos permanecer en fidelidad y esperanza, aguardando el día en que seremos transformados y lo veremos cara a cara. Por eso concluye, y ahora permanecen fidelidad, esperanza, amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En el texto griego, el versículo dice literalmente, y ahora permanecen fidelidad, esperanza, amor. Estos tres. Pablo no presenta estas tres realidades como virtudes aisladas, sino como expresiones inseparables de la vida del creyente. No dice, como dice la mayoría de las Biblias, fidelidad, esperanza y el amor. No, todo está unido solo por comas. Al decir y ahora se refiere al tiempo en que vivía esa congregación, la espera, el regreso de Mashiach. Es un mensaje de Pablo que alcanza a todas las congregaciones en todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Al decir permanece en fidelidad, esperanza, amor, significa que mientras esperamos el regreso del Mesías, debemos perseverar en la fidelidad, la esperanza y el amor. Pero ese amor no es un sentimiento humano, sino una vida que refleja el carácter de Dios. Cuando añade, pero el amor de ellos
pero el mayor de ellos es el amor, enseña que la fidelidad y la esperanza solo pueden crecer cuando el creyente es transformado al carácter del Mesías. Sin esa transformación, sin ese carácter semejante al Mesías, no existe verdadera fidelidad ni una esperanza perseverante. Por eso el amor es el mayor, es decir, el parecernos al Mesías es lo mayor que debemos aspirar. Cuando el Mesías regrese, la fidelidad llegará a su cumplimiento y la esperanza a su consumación. Se lo voy a repetir, cuando el Mesías regrese, la fidelidad se termina y la esperanza se completa, se consume. Pero la semejanza del creyente con el carácter eterno de Dios alcanzará su plenitud y permanecerá para siempre. Así Pablo termina donde comenzó. Dios inicia el vínculo revelando su amor, es decir, su carácter. Y el creyente responde reflejando ese mismo carácter en su manera de vivir. Ese es el camino más excelente que todo don, toda obra y todo sacrificio manifiesten el carácter del Mesías. Solo entonces los dones dejan de exaltar al creyente y comienzan a edificar al cuerpo del Mesías. Y con esto, mis hermanos, terminamos.